Nosotros afirmamos que un cristiano verdadero va a perseverar con toda seguridad hasta el final y será salvo en la eternidad. Es imposible que un cristiano se pierda. Por su parte, los arminianos creen que es posible que un cristiano verdadero pueda caer en pecado hasta el grado de apostatar y terminar siendo condenado. Ellos suelen pensar que si uno afirma que la salvación no se pierde, entonces esto nos puede animar y motivar para llevar una vida negligente y en pecado. Pero vamos a ver que eso no es lo que enseña esta doctrina de la perseverancia de los santos, sino que esta doctrina es todo lo contrario. Para esto vamos a ir desglosando este párrafo por medio de diferentes preguntas. Lo primero que podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son los que perseveran? Y la confesión comienza dándonos 4 características de las personas que perseveran. Número 1, aquellas que Dios ha aceptado en el amado. Número 2, y ha llamado eficazmente. Número 3, y han sido santificadas por su Espíritu. Número 4, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Vemos aquí entonces que los que van a perseverar son aquellos en quienes el Dios Trino ha obrado poderosamente. Y es interesante ver que no comienza diciendo que van a perseverar todas aquellas personas que de alguna manera tengan una serie de características o cualidades particulares, o algunos que pudieran echarle muchas ganas, sino comienza diciendo: los que van a perseverar hasta el fin son los que han sido receptores de la gracia y de la obra de Dios para salvación. Como lo dice el libro de Filipenses, el apóstol Pablo hablándoles a ellos, diciéndoles que él estaba persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, hablando de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y debemos recordar que esa obra comienza con la salvación y termina en la glorificación. Los que van a perseverar son aquellos a quien Dios ha aceptado en Cristo, y esto lo debemos de aclarar, lo debemos de tener presente en nuestras mentes. Aquellos a quien Dios ha aceptado en el amado, y no todos los que hagan una oración de aceptar a Cristo en su corazón. Van a perseverar los que han sido llamados eficazmente, y no todos los que temporalmente responden al Evangelio. Van a perseverar los que han sido santificados por el Espíritu, y no aquellos que solamente han abandonado un vicio o un pecado, como fue el caso de Simón el Mago que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Y van a perseverar aquellos a quienes se les ha concedido el don de la fe en virtud de la elección soberana de Dios, y que descansan para su salvación solamente en el Señor Jesucristo, y no en aquellos que solamente asientan o acepten intelectualmente las verdades del Evangelio. En resumen, solamente van a perseverar los creyentes verdaderos, o como dice el título de este capítulo, van a perseverar los santos. Con respecto a esto dice Sam Waldron: esta doctrina no es la doctrina de la perseverancia de los creyentes profesantes, o aún de todos los que tienen apariencia de cristianos. Es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y cuando hablamos de los cristianos como santos, no nos estamos refiriendo a un grupo de cristianos que ha llegado a un cierto grado de espiritualidad superior, como es utilizado, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, cuando habla de los santos. Aquí, cuando nosotros estamos hablando de los santos, lo hacemos tal como lo hace el Nuevo Testamento, de aquellos que han sido santificados por el Espíritu de Dios en virtud de la obra que ha llevado a cabo el Señor Jesucristo. Los santos entonces son todos los elegidos, los creyentes verdaderos que han sido redimidos y andan en nueva vida. Solamente ellos son los que van a perseverar
en la fe. Tal vez hayan sabido o escuchado de alguien que por algún tiempo se decía cristiano. Parecía muy fervoroso y externamente daba muchas muestras de ser un cristiano verdadero. Después abandonó la fe y jamás mostró señales de arrepentimiento. Finalmente murió en sus pecados. La pregunta sería, de acuerdo a nuestro párrafo el día de hoy, ¿este hombre o este ejemplo del cual estamos hablando perdió su salvación? La respuesta es rotunda, no. Y no porque nunca realmente había sido salvo. Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, más bien son de aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O también podemos ver una situación similar en la parábola del sembrador, que quizás recordarás, donde algunas semillas cayeron sobre el pedregal, o como podríamos decirlo, sobre aquellas piedras, y estas semillas en esas piedras, dieron fruto durante algún tiempo. Y es como aquellas personas que durante algún tiempo responden con gozo también al Evangelio, pero no eran creyentes verdaderos. Esto lo hemos podido palpar en algunas ocasiones, personas que han llegado a esta iglesia, personas que no eran creyentes verdaderos, pero por algún tiempo las ves leyendo la Biblia, los ves fervorosos, los ves involucrados inclusive en los ministerios, su atuendo también cambió, su vocabulario pareciera diferente, pero realmente en su interior no ha habido un cambio profundo. Y esto es porque la tierra de su corazón no ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo. Así que podemos ver que esta doctrina lleva un título excelente: la perseverancia de los santos. Y no la perseverancia, como lo hemos dicho, de los que profesan o dicen tener fe. El privilegio de la perseverancia está limitado nada más a los creyentes verdaderos, y cada uno de ellos, y esto es muy importante para los creyentes, cada uno de ellos, sin excepción alguna, puede tener total confianza de que será guardado hasta el final. Y uno de los textos principales que nos ayudan a tener tal confianza de que el Señor nos guardará hasta el final, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Debido entonces a que cada creyente es objeto del amor salvador y es parte de un regalo del Padre hacia el Hijo, podemos estar seguros de que nadie podrá arrebatar definitivamente a ninguna de sus ovejas que le pertenecen a Cristo y por las cuales Él pagó a precio de sangre. La segunda pregunta que nos podríamos hacer en este párrafo 1 es: ¿en qué perseveran? ¿En qué perseveran? Respuesta: perseveran en el estado de gracia. Cuando la confesión de fe habla del estado de gracia, básicamente se está refiriendo a la salvación. Es decir, el creyente verdadero continuará libre de toda condenación y de la ira de Dios. Será más bien el objeto del amor de Dios y de la gracia del Padre. Tendrá el Espíritu Santo y producirá el fruto correspondiente. Algunos de los frutos que menciona la confesión de fe son el arrepentimiento, el amor, la esperanza, el gozo, y luego agrega todo fruto del Espíritu, todas las virtudes del Espíritu.
Esto nos muestra algo. La doctrina de la perseverancia de los santos, por un lado, nos debe de animar y de consolar a cada uno de los creyentes verdaderos, al saber que Dios, por su gracia, es el que nos preserva durante todo nuestro caminar cristiano. Pero por otro lado, también nos recuerda que nosotros perseveramos también en la fe. Alguien que no muestra una continua obediencia a la fe no tiene el Espíritu de Dios. No puede ni debe también obtener este consuelo que nos da el párrafo. Y cuando hablo de estos, pienso, por ejemplo, precisamente en muchos de aquellos que dicen que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. En pocas palabras, tienen una fe falsa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 nos dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí lo que estamos viendo es que el apóstol Pedro es que quiere que tengamos una mayor seguridad de nuestra salvación, pero les dice que procuren hacer firme su elección y su vocación, es decir, que deben de ser diligentes y deben de perseverar en su santificación. En otras palabras, la perseverancia de los santos es perseverancia en la santificación y no perseverancia en el pecado. Como decíamos muy al principio de los arminianos que piensan que este tipo de doctrinas nos va a llevar al libertinaje. Esto no quiere decir que no haya momentos, que no haya episodios en la vida del cristiano en las que el fruto no sea tan evidente como en otras ocasiones, o inclusive que alguien pueda llegar a caer gravemente. Pero ningún cristiano, a pesar de esto, puede caer, dice nuestra confesión, ni total ni definitivamente del estado de gracia. Ningún cristiano puede caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. No puede quedarse viviendo en el pecado, porque la gracia de Dios lo sacará de allí. Y un ejemplo que cita nuestra confesión y que todos o la mayoría de los que están aquí lo hemos leído, es el caso de David. David ya había permanecido durante muchos meses en su pecado, lo había encubierto durante mucho tiempo. El adulterio, la conspiración para asesinar al que en ese momento era esposo de Betsabé, la hipocresía, y todo eso lo encubrió. Pero llegó un momento donde fue confrontado cuando el Señor envió a Natán. Y en ese momento fue que fue redarguido y confrontado por el Espíritu Santo. Así que Dios lo sacará de allí. Y creo que es uno de los ejemplos más fuertes, más claros que podemos encontrar en la Escritura. Ahora bien, vemos que es interesante el lenguaje que la confesión está utilizando aquí. Dice que no puede caer ni total ni definitivamente. Y estas dos palabras nos pueden parecer que significan lo mismo, pero realmente las están usando de una manera adecuada para el párrafo. Recordemos algo. Los arminianos afirman que un creyente verdadero puede caer de la gracia y puede perder su salvación, dicen ellos. Según los arminianos, un cristiano verdadero puede llegar a tal punto de pecado que caiga del estado de gracia y vuelve a estar en el estado de perdición, según ellos. Esto sería una caída total, es decir, en pocas palabras, dejaría de ser cristiano. Sin embargo, ellos creen que es posible que esta persona sea restaurada y pueda volver al estado de gracia. Pero debido a que no se sabe con certeza, y no siempre sucede que alguien así vuelva a ser cristiano, entonces la persona puede caer no solamente total, sino definitivamente y morir en sus pecados. Esto es lo que dicen los arminianos. Pero nuestra confesión de fe niega esto enfáticamente.
diciendo, un cristiano no puede caer totalmente, es decir, dejar de ser cristiano con la posibilidad de regresar, como ellos lo dicen, al estado de salvación. Ni tampoco un cristiano puede caer definitivamente, es decir, morir y acabar como un apóstata o acabar como un apóstata. Número 3, o siguiente pregunta que podríamos hacernos con respecto a nuestro párrafo. ¿Por cuánto tiempo perseverarán? ¿Por cuánto tiempo perseverarán? La respuesta es hasta el fin. Es decir, hasta que mueran o hasta que el Señor venga en su segunda venida. Cuando ya hemos dicho antes que aquellos que solo perseveran por un tiempo, solamente están demostrando que realmente el Espíritu Santo no ha obrado en gracia en sus propias vidas. Cuando alguien solamente temporalmente da fruto. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿con qué certeza perseverarán? ¿Con qué certeza perseverarán? Y la respuesta que nos da la confesión de fe es la siguiente: ciertamente perseverarán hasta el fin. Ciertamente perseverarán hasta el fin. En pocas palabras, no hay ninguna duda que perseverarán. Todos y cada uno de los creyentes verdaderos podrá al final decir juntamente con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Solamente me falta esperar la corona de justicia, la cual Dios, que es juez justo, me la dará, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Podemos deducir de esta pregunta que nadie que verdaderamente haya puesto su plena confianza en el Señor Jesucristo se perderá o será arrebatado de la mano del Señor. Así como lo dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 24. Juan 17, 24. Diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pueden tener la plena seguridad que les va a decir: venid, benditos de mi Padre, preparados a la tierra que Él os ha heredado. Podemos tener esa plena certeza con respecto a la perseverancia. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos tomar de nuestro párrafo es: ¿por qué es necesario perseverar? Y la respuesta sería la siguiente: es necesario perseverar porque mientras nosotros estemos viviendo en este mundo y estemos siendo expuestos a toda clase de luchas y tribulaciones, la batalla solamente va a terminar hasta el momento que estemos en el cielo, en el momento que el Señor nos haya glorificado. Pero mientras tanto, formamos parte de la iglesia militante, de la iglesia que se encuentra luchando en esta tierra contra el pecado. Algunos de esos obstáculos que vamos a enfrentar los describe nuestro párrafo de una manera muy clara, diciendo: y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan ensobrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Nuestra vida cristiana tiene tiempos de paz, nuestra vida cristiana tiene tiempos de angustia, tal como lo hemos estudiado en el libro de Eclesiastés por medio del predicador Salomón. Todo tiene su tiempo debajo del sol. También hay tiempos en los que el Señor nos disciplina y nos parece que su rostro favorable, al menos por un tiempo, parece que está oculto de nosotros.
Y en otros, y en todos esos momentos, independientemente que nos podamos sentir, como el mismo David, cuando no sentía la presencia del Señor, debemos aprender a perseverar en la fe, a no desmayar y a poner los ojos, como el apóstol Pablo, en el galardón. Solamente para citar un ejemplo de las Escrituras, recordemos el apóstol Pedro. Pedro, que el Señor le había dicho, es un ejemplo que cita nuestra confesión y que creo que es muy bueno con respecto a la perseverancia. El apóstol Pedro había negado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había dicho: Pedro, el diablo, Satanás, te ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado que tu fe no falte. Pero luego le dice: y una vez vuelto. Entonces el Señor Jesucristo sabía o había intercedido inclusive para que después de la caída Pedro volviera al camino y además afirmara a sus hermanos. Y si tú te fijas, esto es contrario a alguien que no era un verdadero creyente, como fue Judas. En el caso de Judas también hubo una traición. Ciertamente cuando lo negó Pedro hubo una traición. Judas traicionó al Señor, pero Judas no alcanzó el arrepentimiento. No tuvo arrepentimiento de Dios. Así que ahí vemos la mano de Dios intercediendo continuamente por nosotros, aún en los momentos más difíciles, donde pareciera que aún su rostro está oculto de nosotros. Y lo digo en el caso de una disciplina, pero también puede ser en el caso de una verdadera tribulación, enfermedad, angustia, ansiedad o algo que podamos estar experimentando. Así que a pesar de todas las batallas contra la incredulidad, contra la carne, contra este mundo, contra Satanás, tenemos un fuertísimo consuelo que resume la confesión al final del párrafo. Cito, dice: Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Al final de nuestra perseverancia, no será por nuestro propio esfuerzo o por nuestra propia sabiduría, sino que seremos guardados, como lo dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, versículo 5, por medio del poder de Dios, por el poder de Dios mediante la fe. Él permanece siendo el Dios inmutable, no cambia de un momento a otro su parecer en cuanto al propósito de su salvación para con nosotros. Él no nos ha escrito en el libro de la vida para después borrarnos. Él permanece siendo fiel por toda la eternidad y Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Si fuera por nosotros, si de nosotros dependiera la perseverancia para llegar hasta el final, tenemos que ser objetivos y honestos, sería literalmente imposible. Si de nosotros dependiera la perseverancia, sería imposible permanecer hasta el fin. No hay posibilidad alguna de lograrlo. Tarde que temprano claudicaríamos. A veces nosotros admiramos a aquellos mártires que han dado su vida a una edad temprana, a una edad joven. Y cuando digo una edad joven, quizás podemos pensar en Jim Elliot, quien murió a la edad aproximada de 29 años. Y la verdad es admirable lo que sucedió en la vida de este misionero. Pero también deberíamos de admirarnos de todos aquellos en los cuales podemos ver esa gracia obrando para perseverarlos en la fe. Aquellos que han permanecido fieles, experimentando el poder de Dios continuamente durante 20 años, 30 años, 40 años, 60 años o más. Eso es algo también que es glorioso y digno de admirarse. Pero eso solo puede ser posible por la gracia constante de Dios en nuestra vida para que nosotros no caigamos, como dice la confesión, ni total ni definitivamente. Termino con las palabras del teólogo Luis Berkhof.
Luis Berkov dice que los creyentes continúan firmes hasta el fin debido a que Dios nunca abandona su obra. Creo que después de esto, como cristianos, no solamente debemos de tener más gratitud en nuestros corazones, sino esto nos debe de llevar a una mayor adoración a nuestro Dios.